Hola a todos, bienvenidos a nuestras clases de alemán. Hoy en la lección número 26 vamos a ver un tema muy interesante y muy particular del alemán que se llaman trennbare Verben, verbos separables. ¿Qué es eso? En el alemán tenemos una categoría de verbos que tienen un prefijo. El prefijo puede variar del verbo, pero ese prefijo se puede separar. Cuando el verbo está en infinitivo, y eso es importante, el prefijo va a estar antes del verbo y es parte del verbo. Por ejemplo, anrufen, llamar por teléfono, se escribe juntos y en el diccionario lo vamos a ver bajo la letra A, porque comienza con A. Anrufen, llamar por teléfono. O ankommen, que es llegar. Aufräumen, que es arreglar o limpiar. Einsteigen, que es subir a un vehículo. Aussteigen, bajar de un vehículo. O aussehen, parecer o lucir. Ahora, en infinitivo, esos verbos siempre están juntos. Pero en tanto que conjugamos esos verbos, vamos a ver que este prefijo siempre se separa. Por ejemplo, ich rufe Carlos morgen an. Yo llamo a Carlos mañana. Vemos que ese an que tenemos aquí en anrufen se separó del resto del verbo y va hasta el final de la frase. En los verbos separables, ese prefijo separable siempre va hasta el final. Y no importa todo lo que tengamos en medio, siempre va hasta el final de la frase. O otro ejemplo. Kommt morgen 6 Uhr in Berlin an. Él llega mañana a las 6 en Berlín. Vemos que aquí tenemos tres otras partes que están en medio y el an va hasta el final de la frase. Maria räumt ihre Wohnung auf. María arregla o limpia a su vivienda. Markus steigt in den Bus ein. Markus se sube al bus. O sie steigt an der Haltestelle aus. Ella se baja en la parada. Es importante notar también que tenemos que distinguir entre el verbo sin el prefijo y el verbo con prefijo. El prefijo nos cambia el significado del verbo. Tenemos, por ejemplo, un verbo que es steigen, que como tal quiere decir pisar, mientras que einsteigen es subir y aussteigen es bajar. O sea, ese prefijo nos cambia el significado y esos dos verbos steigen y einsteigen se tienen que tratar como dos verbos diferentes. Dos verbos diferentes con significados en parte muy distintos. Quiero resaltar otra vez, cuando queremos buscar esas palabras en un diccionario, siempre tenemos que fijarnos en la primera letra del prefijo. Y otra cosa es, obviamente, también cuando escuchamos o leemos un texto, siempre tenemos que prestar atención hasta el final de la frase. Tenemos que ver, tenemos que prestar atención. Hay aquí un prefijo, porque ese prefijo es quien nos puede cambiar mucho el significado. Como aquí también con steigen, ¿no? Aquí en esas últimas dos frases tenemos en la segunda en ambas posiciones steigt, pero al final tenemos ein y aus. Así sabemos que Marcos se sube mientras que ella se baja del vehículo. Eso es muy importante. Y la otra parte es que no siempre, si tenemos un prefijo, ese prefijo es separable. También hay verbos como estos que tenemos aquí, como por ejemplo vergessen, que es olvidar, o verkaufen, que es vender,
verstehen, que es entender o comprender, verbessern, que es mejorar, o versuchen, que es intentar o tratar de hacer algo. Todos esos verbos, el ver aquí no es separable. Cuando conjugamos esos verbos, el ver queda con el verbo. Por ejemplo, aquí si decimos, por ejemplo, ich verkaufe das Auto, yo vendo al carro, aquí ese ver sigue siendo parte del verbo, no se separa. ¿Cómo podemos saber si un verbo es separable o inseparable? Un indicio muy claro nos da el acento. Si decimos anrufen, el acento es sobre la A. Anrufen. O sea, el acento recae sobre el prefijo. También en ankommen, aufräumen, einsteigen, aussteigen, aussehen. Ahí tenemos el acento siempre sobre el prefijo. Por otra parte, en un verbo como vergessen, el acento está aquí. Vergessen o verkaufen, verstehen, verbessern, versuchen. Ahí el acento ya no está sobre el prefijo, sino sobre la raíz del verbo. Entonces así sabemos es separable o no es separable. Ahora, ¿qué hacemos si no conocemos un verbo? Ahí lo tenemos que memorizar. Lo que yo les recomiendo siempre, lo más seguro siempre es algo que tenemos que memorizar. Un verbo separable, márquenselos en sus anotaciones también, de alguna manera, sea que subrayen al prefijo o que le hagan como unas rayitas así para marcar, eso es un verbo separable. Ese prefijo, cuando conjugo el verbo, tengo que separar y poner hasta el final de la frase. Eso es algo muy particular del alemán que no lo tenemos ni en español, ni en inglés, ni en casi ningún otro idioma. Eso es muy importante saber y memorizar. Eso sería todo para ahora. Espero les haya gustado la lección y los esperamos para la próxima.